¿Cómo van? Buenas noches. Vamos a esperar que se sumen. Ahí ya lo veo a Hernán Franco. Vamos a hacerlo con uno de los compiladores. Hoy vamos a estar dialogando sobre el texto Lo social como cuestión de editorial La Endija. Y vamos a dialogar con sus compiladores. Eh, Vuelvo a decir, Lo social como cuestión, un título muy interesante que invita a la lectura. Así que bueno, ya vamos a... ¿Cómo van, chicos? ¿Me escuchan bien? Hola, sí, sí. Hola, Emilio. Ah, bien, ¿cómo van? Este, Bien, vamos a dialogar hoy. Este es el ciclo de encuentro de entrevistas sociales con Juan Ignacio Irigoitía. Él es licenciado en Trabajo Social, es presidente del Colegio de Trabajo Social del Distrito Pergamino Colón y también te desempeñas en una unidad del PAMI. Sí, Juan, ¿es así esto? ¿Sí? soy jefe de la agencia local de PAMI. Ah, bien. Y también está con nosotros Hernán Franco, que es licenciado en Trabajo Social y se desempeña como trabajador social en la Secretaría de la Municipalidad de Pergamino. Bienvenidos. Gracias. Gracias. La primera pregunta obligada, no sé si quieren decir algo de ustedes o está bien la presentación, ¿no? Está bien. Ah, Bien. La pregunta obligada es si nos pueden comentar cómo surgió la idea que terminó en un texto, lo social como cuestión, si nos pueden desarrollar un poco, digo, cómo fue la cocina de ese libro que uno cuando lo encuentra, digamos, bueno, ya voy a empezar después con algunas preguntas que me pasó a mí con la lectura. está bien. Sí, fue un proyecto en realidad que en primera instancia tuvimos los tres bueno, de producir algo juntos, los tres fuimos compañeros de estudio, trabajábamos juntos, así que nos motivaba un poco la idea de hacer algo los tres, algo que tenga que ver con la producción de conocimientos o con la sistematización de prácticas. Y bueno, nos empezamos a reunir para ver qué podíamos armar. Los tres en ese momento estábamos trabajando en diferentes lugares, entonces en diferentes campos de intervención, entonces hacía un poco difícil aunar y tener un criterio en común que pueda juntarnos a los tres. Y también como estábamos un poco pensando en esta iniciativa de poder transformar de alguna manera la mirada del trabajo social, por lo menos en nuestro distrito, no había producciones escritas que compilaran la actuación del trabajo social en el territorio y en los diferentes campos de intervención. Entonces surge la idea de hacer bueno, una compilación convocando a diferentes colegas de diferentes áreas y bueno, de esta forma poder hacer una construcción colectiva del conocimiento y de poder compartir las experiencias profesionales de cada uno. Sí, nos pasó también que tuvimos muchos compañeros o trabajadores, colegas, les costaba esto de ponerse a escribir, otros no tanto, pero era como una resistencia que veíamos nosotros que, bueno, era un poco el libro la idea de romper esto, que se animen, que haya una producción de gente de pergamino, trabajadores de pergamino. Nosotros tenemos un instituto donde se estudia la tecnicatura en trabajo social y también está bueno que profesores del instituto o colegas que trabajan en el territorio tengan sus textos y se pueda tomar en el lugar donde se estudia. Eso nos pareció importante también. Sí, también estábamos con el proyecto de la conformación de la lista para presentarnos a las elecciones del colegio profesional, entonces teníamos como también esto de la participación y de poder unir un poco al colectivo profesional que estaba un poco desfragmentado, cada uno con sus intervenciones. Yo soy profe de metodología en la carrera, entonces en reiteradas oportunidades hemos debatido esto de esta segmentación positivista que hay del trabajo social, hay trabajadores sociales intelectuales, trabajadores sociales que se dedican a lo académico y trabajadores sociales que se dedican a la práctica y a la intervención concretamente. Y bueno, a nosotros nos parecía que introducir todo esto a la sistematización de la práctica
como una forma de producción de conocimiento, era un aporte necesario para la profesión en Pergamino, y bueno, fue un poco eso lo que motivó, que por supuesto no hubiese sido posible si los y las colegas no se prendían en esta movida, y podíamos, claro, y podíamos materializar. Al principio era como un poco raro, pero por suerte hubo mucha adherencia, muchos colegas participaron y eso estuvo buenísimo. Están preguntando, disculpa, me causa gracia, los que nos están viendo están preguntando quién es Hernán y quién es Juan, Ah, es digamos. una pregunta. Yo soy Juan Irigoitía. Yo soy Hernán. Claro, porque digo, uno que ya los sigue por las redes, más o menos yo los conozco, digamos, si bien no los conozco personalmente, digo, los tengo registrados. La gente que no sabe, quien lo ve a la derecha es Juan y el quien está a la izquierda es Hernán, digamos, ¿no? Digo, Cuando así. estamos juntos, a veces trabajamos los dos en el mismo servicio, y a veces atendíamos a personas y me decía, pero me atendiste vos el otro día, y no era yo, era él, porque nos confundían. Yo les escuchaba con atención esto, un poco sus peripecias para la producción de un texto. Y, y me hace recordar mucho lo que nos pasa también en Corrientes. En Corrientes no todos los colegas se prenden en una producción escrita. Nos ha pasado, hemos invitado a muchas personas, muchos colegas, y la verdad que es como un poco trabajoso. Y también hemos invitado a otros que tienen como más experticia en la escritura, que nos han acompañado, y me refiero en su texto, hay gente conocida y hay gente desconocida. Digo, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo los llamaron? ¿Mandaron mensaje? ¿Le propusieron? Y nosotros, en primera instancia, bueno, nosotros tuvimos el placer y el privilegio de que, bueno, el prólogo del libro lo escribiera Alfredo Carballeda, que bueno, es alguien con quien nosotros nos hemos referenciado muchas veces en nuestros textos y en nuestras publicaciones también. Y bueno, también habíamos conocido a Silvana Martínez en el último Congreso de Trabajo Social. Esa anécdota es muy buena. Sí, en Santa En Fe. Santa Fe. En Santa Fe, Sí. bueno, siendo Silvana ya presidenta de la FITS, la fuimos a saludar para felicitarla, le comentamos lo que estábamos tramando, y bueno, le encantó la idea. Y bueno, de hecho nosotros el libro bueno, lo preparamos y lo publicamos a través de Editorial La Endija, que fue un contacto que nos proporcionó Silvana Martínez, así que con quienes por supuesto estamos infinitamente agradecidos por su generosidad y por su compromiso con el trabajo social, ¿no? Y después con el resto de los colegas de nuestro distrito, sí, en una primera instancia nosotros lo que hicimos fue darle un marco institucional a través del Instituto 5, que es donde se dicta la carrera, la Tecnicatura en Trabajo Social, y el Colegio de Trabajadores Sociales de nuestro distrito, del que en ese momento yo era vocal. Así que, bueno, llevamos la propuesta para darle ese marco institucional y empezamos a convocar a los trabajadores y trabajadoras sociales bueno, que se desempeñaban en diferentes ámbitos y que estaban interesados, obviamente, de difusión a través de las redes, de los mails, para ver quién estaba interesado. Y después nos fuimos juntando con cada uno para explicarles de qué se trataba el proyecto y hacia dónde iba orientada la publicación de este trabajo, ¿no? Así es. Y una consulta, así como para saber, ¿cómo lo recepcionaron los colegas ahí en Pergamino? Digo, porque uno cuando se encarga el texto, digo, los piensas a ustedes desde ese lugar. Digo, voy a dialogar con algunos autores que han escrito algo, pero digo, es diferente la cotidianidad en la localidad, digamos. Pues, discúlpenme la ignorancia, yo nunca fui a Buenos Aires, pero supongo que debe ser así como una ciudad como Corriente, digamos, supongo Pergamino, donde más o menos todos nos conocemos, por lo menos los que vivimos en esas zonas, digamos, ¿no? Sí, no, la aceptación fue muy buena de todos los colegas. Ya te digo, por ahí la incertidumbre o quizás en algunos casos yo me considero también con la falta de práctica de escribir, fue ponerme a escribir un artículo, fue complicado en un principio, pero tuve una aceptación muy buena. Hubo algunos que no llegaron, pero habrá sido por falta de tiempo, pero la
la aceptación fue muy buena, el nivel me parece que es muy bueno del libro. No sé cuál. Sí, al principio, ya te digo, nuestra preocupación era que darle un marco institucional a este proyecto que era de nosotros tres convocábamos y por ahí darle un marco institucional era importante para que el colega también se sienta seguro de que bueno, tenía un encuadre todo ese trabajo. En ese momento teníamos muchas dudas porque la participación por ahí era un poco escasa y bueno, y retomando un poco lo que decíamos hace un ratito, escribir es una práctica, es difícil, en muchos casos nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio profesional hace que se dificulte el hecho de sentarte a escribir, y es una práctica que tenemos que hacer generalmente fuera de nuestros horarios de trabajo, no está reconocido en ningún ámbito laboral, salvo en lo académico, la práctica de la escritura y de la producción de conocimiento. Entonces, eso dificultaba un poco, o nosotros teníamos miedo de que justamente no se pueda concretar por falta de tiempo. Sí quedaron afuera un montón de trabajadores y trabajadoras sociales que hubiese sido súper valioso su aporte en ese libro, pero bueno, que no llegamos por una cuestión de tiempos. Pero bueno, no, tampoco es el último, digamos, este es el primero. Así es, me parece que está bueno que nos cuenten esto porque los marcos institucionales también sirven para dar ese anclaje, digo, en la producción y que podamos debatir ideas y que podamos o disentir en las ideas que uno intenta transmitir también, ¿no? Y a mí, ya que los tengo a los dos, voy a preguntar cosas que a mí me pasaron con sus textos, digamos, ¿no? Con lo que han escrito. Eh, eh, Uno de los estudiantes, porque acá en Corrientes también tenemos un instituto superior, es de nivel, sí, de nivel superior, no universitario, hace 55 años, el año que viene cumple los 55, hace más de 30 se viene luchando por el pase a la universidad, digo, ese es como todo un tema que después le quiero preguntar qué es lo que les pasa a ustedes en ese instituto, si tienen como los mismos debates o no. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, Juan, primero, uno de los estudiantes que leyó el texto me dijo a mí que quería saber qué es eso lo de descolonial. Digo, vos trabajás un texto, primero, ¿cuál fue la motivación de trabajar esa temática? Y que nos aclara un poco qué es lo descolonial y yo creo que es una categoría conceptual que no lo escuchamos como muy de seguido, por lo menos en nuestra formación, somos muy pocos los que hablamos de estas categorías, digamos. Sí, bueno, yo el artículo que escribí para ese libro puntualmente tenía que ver con trabajo social y diversidad sexual. En ese momento me encontraba desempeñándome laboralmente en el área de diversidad sexual e identidad de género del municipio de Pergamino. Entonces un poco fui el primer trabajador social en trabajar en esa área exclusivamente. Generalmente interveníamos los de otro servicio cuando ellos tenían alguna necesidad puntual de intervención de un trabajador social. Y me parecía interesante en ese momento, había que encuadrar teóricamente, metodológicamente la intervención del trabajo social en ese campo, y me parecía fundamental empezar a trabajar con algunas categorías analíticas que tengan que ver justamente con darle ese marco conceptual. Por supuesto que teníamos referentes del trabajo social que venían trabajando con la temática, como Walter, por ejemplo, o Claudio, que bueno, son colegas de Buenos Aires y de Córdoba, que venían trabajando con la temática. Y a mí me llamó un poco la atención también trabajar con esta cuestión del otro, del otro, cómo incluir esta categoría en el trabajo cotidiano y en la intervención.
Entonces ahí es cuando empiezo a interiorizarme, también a través de Silvana un poco empiezo a introducirme en estas cuestiones teóricas del trabajo social emancipador, del trabajo social decolonial, que si bien es una categoría conceptual que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, puntualmente desde la sociología, también es una categoría conceptual que se viene trabajando mucho desde el trabajo social y tiene que ver con un posicionamiento epistemológico necesario para la producción de conocimiento situado en el trabajo social. Entonces, por eso, para darle un viraje distinto a lo que se venía trabajando, introduzco esta categoría de lo emancipador, de lo descolonial y también de la perspectiva de la otredad, para darle un encuadre al trabajo con el colectivo LGBTIQ. Así es. Bueno, creo que le habrás contestado al estudiante que nos acercó la inquietud. Espero. Este, esperemos. A mí me llamó mucho la atención porque además vos retomás algunos avances en la cuestión de derecho. Creo que eso lo marcás muy bien. Y, y además, no sé cómo le pasará a ustedes ahí en Pergamino, digo, siendo acá en Corrientes, digo, es un tema difícil. Nosotros en Corrientes, digamos, el tema de la diversidad no es un tema que se aborde, digo, no es algo que vos lo encuentres en la cotidianidad o que tengas una oferta como para decir, bueno, yo quiero ver esto, quiero aprender esto, me quiero dedicar a esto. Y una de las cuestiones que yo había planteado en una de las conversaciones era que lo último que habíamos visto en Corriente eran los consultorios diversos. Y ahí se armó como una cuestión que también podría rozar lo de lo discriminativo, digamos, ¿no? Digo, ¿por qué alguien tiene que atenderse en un lugar diferente a todo lo demás? Digamos, siendo que todos somos iguales, digamos, ¿no? Me pareció muy interesante tu texto, Juan, porque lo planteas en clave de derecho, digamos, ¿no? De pensarlos a los sujetos en esa clave. No, no sé por ahí qué comentarios tuviste vos de la gente que, no sé por ahí si algún comentario que te haya llegado de la gente que leyó tu artículo, qué le pareció, no le pareció. Sí, en realidad nosotros, por supuesto que hay categorías que tienen que reverse constantemente. Yo creo bueno, eso que vos decías de los consultorios diversos, también es una categoría que hay para repensar o para trabajar. Es verdad que en clave de inclusión los consultorios diversos fueron necesarios, sumamente necesarios para empezar a trabajar con una cuestión sanitaria bueno, tenía como esta expresión en lo social también, en el hecho de la accesibilidad puntualmente de las compañeras trans y los compañeros trans que necesitaban un lugar de referencia donde no sentirse excluidos del sistema de salud. Yo hago como este paralelismo entre la ley y la práctica, ¿no? Bueno, tenemos como leyes modelos en un montón de aspectos de adquisición de derechos, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que es lo que planteo justamente, pero también hago referencia a las batallas. Todo eso a nosotros nos costó mucho conseguir. Y sobre todo cuando hablamos en ciudades tan conservadoras, por ahí por su ubicación geográfica o por una cuestión demográfica también. Creo que es un debate que ojalá en algún momento no existan los consultorios diversos y que todas, todos y todes nos podamos atender en cualquier lugar y que no recibamos el destrato o la negativa de atención al derecho de la salud por nuestra condición sexual o por nuestra orientación sexual. Así que creo que es un debate necesario. Pero para dar ese debate tenemos que instalarlo. Entonces por ahí es a través de estas publicaciones y a través de poder dejar sentado esto. Acá en Pergamino puntualmente no había ningún artículo ni ningún material que hable exclusivamente del trabajo social en diversidad sexual y creo que tiene que ver con esto de empezar a poner en agenda el hecho de hablar de una perspectiva, que es lo que yo retomo en ese texto, de la perspectiva disidente y la perspectiva de género, que parece algo tan como lejano, pero en realidad es pensar en el otro, justamente, en el otro. Así es.
Hernán, me gustaría Sí. preguntar, después vuelvo con Juan, pero me gustaría preguntarte, vos hablas de las subjetividades en el artículo que escribiste, contanos qué te motivó a escribir sobre ese tema y después yo te hago algunas consultas que Sí, me sí. surgieron. Básicamente se me dio por escribir sobre el trabajo y mi experiencia en el trabajo que tengo todos los días. Yo trabajo mucho en territorio, en la Secretaría de Desarrollo Social, y me pareció importante el tema de la asistencia, las políticas públicas y la subjetividad de las personas y cómo el contexto las atraviesa. Me parece importante justamente cuando se crean políticas públicas de carácter universal, que me parecen muy importantes, pero muchas veces no contemplan la heterogeneidad del territorio de las personas que viven en él. Entonces me resulta importante la mirada del trabajador social para la construcción de estas políticas públicas y teniendo en cuenta obviamente qué le pasa a las personas que van a ser usuarios, si quiere decir una forma, de esas políticas. Me pareció importante escribir de ese lugar, más que nada porque justamente uno termina de estudiar, entra a trabajar y quizás se encuentra con un mundo que no lo ve en el instituto o en la universidad. Entonces me parece importante remarcar esa experiencia que uno fue adquiriendo con los años, que se fue haciendo eh, desde la experiencia y desde la teoría también, tratar de unificar eso. Yo cuando leí tu artículo me llamó mucho la atención lo que se puso en el flyer, esa parte me tocó a mí, digamos, pensar en lo significativo y del artículo y me llamó mucho la atención esto, digo, ¿cuál sería el rol del trabajador social en el pensar cotidiano de las políticas para que llegue a la población de la cual en líneas generales se piensa a un beneficiario en términos teóricos, digamos, ¿no? Porque digo, las particularidades no aparecen en el trabajo social cuando intervenís en el terreno, digo, ahí vos te encontrás, pero esto puede, no puede, digo, eh, y ahí yo cuando leía tu producción, me llamó algo mucho la atención, que es que vos hablas de que los términos estadísticos o las cuestiones estadísticas no tienen que convertirse en un fin en sí mismo para el trabajador social. ¿Por qué decís eso? Pues digo, ¿por qué haces ahí como un llamado de atención a esa construcción del dato, digamos? No, bueno, es importante, pero me parece que hay que tratar de focalizar en el contexto y en la comunidad en la que se está. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el Pro Huerta. El Pro Huerta es un programa que reparte semillas para hacer huertas orgánicas en viviendas, con el fin de obtener, obviamente, o buscar la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Yo no puedo, o por más que intente fomentar las diferentes huertas en viviendas o en familias que quieran ser productoras, si esa familia no tiene o territorio o espacio físico para hacer la huerta o acceso al agua, algo fundamental o elemental como eso. Entonces me parece que el hecho este de focalizar, hay que tener en cuenta las estadísticas, ver si el programa funciona, pero a su vez tratar de determinar justamente ese hilo fino entre el acceso que se tiene o no de la familia a servicios básicos o a estos programas. No sé, me enredé un poco, pero no sé si se entendió más o menos la idea. No, está bien, te estamos siguiendo el hilo conductor de la conversación. Eh, Juan, a mí me gustaría preguntarte, o a los dos, cualquiera, digo, uno cuando lee el texto se encuentra que los capítulos están diseñados por cuestiones. ¿Cuál fue la lógica de esa construcción de ese texto? Y un poco tenía que ver con, nosotros lo que planteábamos en una primera instancia era en poner lo social como cuestión y abordar y que el hilo conductor de todos los artículos que presentaban los y las colegas
tengan como hilo conductor justamente la cuestión social y la intervención social, y así abordarlo desde el término de las cuestiones, ¿no? Por eso es que se puede encontrar en los diferentes artículos y en el pasar de los capítulos diferentes sistematizaciones o producciones de trabajadores y trabajadoras sociales que tienen que ver con su ámbito laboral, con su campo de intervención profesional, ya sea en el área de salud, en la educación, en diversidad, en asistencia, en justicia. Entonces, por ahí nos parecía atractivo esto de trabajar cuestiones, ¿no? De poner en la escena las cuestiones que nos inquietan y que nos interpelan como profesionales, y que tenían una relación, por supuesto, directa y fuerte en cuanto a lo político también, de abordar lo social como cuestión. Sí, y que justamente el libro tiene eso, una variedad de artículos terrible, colegas que trabajan en diferentes lugares, eso es muy bueno también. No es que son colegas de desarrollo o colegas de la justicia, sino que hay una variedad importante y está bueno Y para ver además, el trabajo. sí, Hernán, yo pensaba en la lógica de la docencia porque es en el lugar donde hago mis actividades y además que es un libro súper recomendable porque el otro día me decía uno de los estudiantes, no leí, necesito leer sobre tal cosa, entonces uno cuando ya pasó por la lectura del texto, digo, ah, mira, en tal lugar hay un artículo que puede ser muy interesante, te puede servir por lo menos como puerta para abrir más o ampliar más la mirada. Y en ese sentido, coincido con ustedes, a mí me parece que plantearlos en cuestiones, en diferentes cuestiones y en temáticas diferentes, a uno le permite poder, por lo menos esto, ¿no? Digo, pensarlo como el inicio de algo que a vos te pueda llamar la atención. Y a mí me llamó la atención, aparte de leerlos a ustedes y al Matías, que también él, bueno, en la salud mental escribe como muy bueno. Y yo cuando él mandó su artículo para nuestro libro, hace como un juego de esto de semántico de lo social como cuestión. Y cuando leí el artículo que escribió en el texto de ustedes, que lo compilaron, digo, ah, mira, esta es como una continuación de las ideas como que viene desarrollando, ¿no? Digo, cuando uno puede hacer ese rastreo en los autores, va entendiendo la lógica que propone dialogar el autor. Y en ese sentido, yo supongo que ustedes habrán leído sus producciones y la producción de los colegas. A mí me llamó dos textos que voy por ahí, digamos, voy a comenzar con dos. Uno es el de Claudia Vigo. El de Claudia Vigo me parece que es un texto donde aborda lo macro social, hace un análisis muy crítico. Yo creo que tiene como tintes de marxistas, digamos, me animo a decir eso. Y uno, claro, yo no la conozco a la autora, digamos, ¿no? Entonces me tengo que rastrear a ver, digo, por dónde va la autora. Y la primera relación que hice es, tiene una escritura no escribe igual, por supuesto, pero tiene una escritura muy parecida a la de Susana Malacalza, dije yo así, que es a la autora que más he leído, digamos. No sé a ustedes qué les pasó cuando leyeron su artículo. Y a nosotros nos pasó que todo esto empezó por una iniciativa de trabajar la participación y la producción de conocimientos y la escritura en el trabajo social, y terminamos descubriendo con el transcurso del tiempo cosas nuevas todo el tiempo, como por ejemplo esto de conocernos desde otro lugar. De repente yo trabajaba con Hernán, y lo estaba conociendo a través de las hojas de un libro, a través de lo que, y no sé, me lo imaginaba escribiendo el artículo, no sé, pasaban cosas como muy movilizantes porque, como vos decías, son ciudades relativamente chicas, acá nos conocemos, todos los colegas nos conocemos con todos, entonces era interesante eso, justamente. También esto el artículo de Claudia es un artículo muy rico también en cuanto a lo político, tiene una perspectiva política
que es fundamental, y también se intentaba un poco esto, generar este espacio de libertad donde uno pueda expresar sus ideas, por supuesto fundamentado desde el trabajo social, y creo que con el artículo de Claudia pasa un poco eso. Aprovechamos a saludarla, capaz que nos esté viendo. Es parte de la comisión del Colegio de Trabajadores Sociales, así que es muy rico en todos los sentidos. No había prestado atención en esta similitud en la escritura con Susana, pero sí nos pasó un poco eso, conocernos todos desde otro lugar. Con Andrea Sinkovic también, que bueno, es una colega con la que comparto la docencia, también leerla, lo rico de leernos entre nosotros, y conocernos desde otro lugar. Yo creo que lo social como cuestión nos aportó eso, poder expresar un montón de ideas en cuanto al trabajo cotidiano que se nuclean ahí, que nos permiten conocernos desde otro lugar. Así es. Yo lo que pensaba, cuando lo primero que busqué en su texto es, digo, bueno, ¿cuáles son las referencias de estos a los que voy a leer, digamos, ¿no? Y primero venía con una lógica de encontrarlos en un apartado, digamos, donde más o menos me clarifiquen por dónde va su biografía sintética. Y después me los encontré como en chiquitito al pie, la nota al pie, digamos, ¿no? Que los identifica y pensaba en, cuando leí tu artículo, Juan, qué raro que no escribió sobre metodología de la investigación, dije, porque, digo, si también trabaja en la docencia, generalmente uno tiende a hacer eso, digamos, ¿no? Digo, así como vos, así como Hernán, que escribe sobre sus propias prácticas, me llamó como la atención eso. Y, Yo en ese momento estaba trabajando en diversidad, por lo tanto quería escribir un artículo que conceptualice un poco mi trabajo, mi intervención en ese ámbito, ¿no? Y por ahí la docencia y lo metodológico estaba un poco encubierto de alguna manera perdón, me estaba sonando el teléfono. Estaba encubierto en esto de la producción de conocimientos, en cómo incentivar a los trabajadores y trabajadoras sociales a escribir, que por ahí es un poco lo que intento fomentar desde la cátedra. Lo que intento transmitir un poco es esto, de la producción de conocimiento o la sistematización de prácticas. así es. Así que, Hernán, te hago una consulta, atendé nomás, Juan. Te hago una consulta. Em, ¿Cuál sería el aporte que hacemos los trabajadores sociales en esas políticas sociales que vos decís así? Digo, uno cuando lee el texto dice, bueno, hay que empezar a tener en cuenta las particularidades de los sujetos que son beneficiarios de esas políticas. Digo, ¿qué tenemos que decir ahí entonces a las políticas o de qué lugar tendríamos que proponer algunos cambios que encontramos en terreno? Digo, aparte de escribir y debatir y estas cosas. Yo creo que nos tendrían que consultar y participar en la construcción entera de la política pública que se va a establecer. Me parece que nuestra mirada es fundamental, ya te digo, por territorio, por teoría, tratar de llevar esa teoría a la praxis y el contacto cotidiano que tenemos con nuestro trabajo me parece muy importante. Yo creo que hay políticas públicas muy buenas. ¿Sí? soy jefe de la agencia local de PAMI. Ah, bien. Y también está con nosotros Hernán Franco, que es licenciado en Trabajo Social y se desempeña como trabajador social en la Secretaría de la Municipalidad de Pergamino. Bienvenidos. Gracias. Gracias. La primera pregunta obligada, no sé si quieren decir algo de ustedes o está bien la presentación, ¿no? Está bien. Bien, la pregunta obligada es si nos pueden comentar cómo surgió la idea que terminó en un texto, lo social como cuestión, si nos pueden desarrollar un poco, digo, cómo fue la cocina de ese libro que uno cuando lo encuentra, digamos, bueno,
ya voy a empezar después con algunas preguntas que me pasó a mí con la lectura. Está bien. Sí, fue un proyecto en realidad que en primera instancia tuvimos los tres bueno, de producir algo juntos, los tres fuimos compañeros de estudio, trabajábamos juntos, así que nos motivaba un poco la idea de hacer algo los tres, algo que tenga que ver con la producción de conocimientos o con la sistematización de prácticas. Y bueno, nos empezamos a reunir para ver qué podíamos armar. Los tres en ese momento estábamos trabajando en diferentes lugares, entonces en diferentes campos de intervención, entonces hacía un poco difícil aunar y tener un criterio en común que pueda juntarnos a los tres. Y también como estábamos un poco pensando en esta iniciativa de poder transformar de alguna manera la mirada del trabajo social, por lo menos en nuestro distrito, no había producciones escritas que compilaran la actuación del trabajo social en el territorio y en los diferentes campos de intervención. Entonces surge la idea de hacer bueno, una compilación convocando a diferentes colegas de diferentes áreas y bueno, de esta forma poder hacer una construcción colectiva del conocimiento y de poder compartir las experiencias profesionales de cada uno. Sí, nos pasó también que tuvimos muchos compañeros, trabajadores, colegas, les costaba esto de ponerse a escribir, otros no tanto, pero era como una resistencia que veíamos nosotros que, bueno, era un poco el libro la idea de romper esto, que se animen, que haya una producción de gente de pergamino, de trabajadores de pergamino. Nosotros tenemos un instituto donde se estudia la tecnicatura en trabajo social y también está bueno que profesores del instituto o colegas que trabajan en territorio tengan sus textos y se pueda tomar en el lugar donde se estudia. Eso nos pareció importante también. Sí, también estábamos con el proyecto de la conformación de la lista para presentarnos a las elecciones del colegio profesional, entonces teníamos como también esto de la participación y de poder unir un poco al colectivo profesional que estaba un poco desfragmentado, cada uno con sus intervenciones. Yo soy profe de metodología en la carrera, entonces en reiteradas oportunidades hemos debatido esto de esta segmentación positivista que hay del trabajo social hay trabajadores sociales intelectuales, trabajadores sociales que se dedican a lo académico y trabajadores sociales que se dedican a la práctica y a la intervención concretamente. Bueno, a nosotros nos parecía que introducir todo esto a la sistematización de la práctica como una forma de producción de conocimiento era un aporte necesario para la profesión en pergamino y bueno, fue un poco eso lo que motivó que por supuesto no hubiese sido posible si los y las colegas no se prendían en esta movida y podíamos, claro, y podíamos materializar. Al principio era como un poco raro, pero por suerte hubo mucha adherencia, muchos colegas participaron y eso estuvo buenísimo. Están preguntando, disculpa, me causa gracia, los que nos están viendo están preguntando quién es Hernán y quién es Juan, Es digamos. una pregunta. Yo soy Juan Idioitía. Yo soy Hernán. Claro, porque digo, uno que ya los sigue por las redes, más o menos yo los conozco, digamos, si bien no los conozco personalmente, digo, los tengo registrados. La gente que no sabe, quien lo ve a la derecha es Juan y el quien está a la izquierda es Hernán, digamos, ¿no? Digo, Cuando así. juntos, a veces trabajamos los dos en el mismo servicio y a veces atendíamos a personas y me decía, pero me atendiste vos el otro día y no era yo, era él, porque nos confundían. Yo les escuchaba con atención esto, un poco sus peripecias para la producción de un texto y, y me hace recordar mucho lo que nos pasa también en Corrientes. En Corrientes no todos los colegas se prenden en una producción escrita. Nos ha pasado, hemos invitado a muchas personas, muchos colegas y la verdad que es como un poco trabajoso. Y también hemos invitado a otros que tienen como más experticia en la escritura, que nos han acompañado, y me refiero en su texto, hay gente conocida y hay gente desconocida. Digo, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo los llamaron? ¿Mandaron mensaje? ¿Le propusieron?
Y nosotros, en primera instancia, bueno, nosotros tuvimos el placer y el privilegio de que, bueno, el prólogo del libro lo escribiera Alfredo Carballeda, que bueno, es alguien con quien nosotros nos hemos referenciado muchas veces en nuestros textos y en nuestras publicaciones también. Y bueno, también habíamos conocido a Silvana Martínez en el último Congreso de Trabajo Social. Esa anécdota es muy buena. Sí, en Santa En Fe. Santa Fe. En Santa Fe, Sí. bueno, siendo Silvana ya presidenta de la FITS, la fuimos a saludar para felicitarla, le comentamos lo que estábamos tramando y bueno, le encantó la idea. Y bueno, de hecho nosotros el libro lo preparamos y lo publicamos a través de Editorial La Endija, que fue un contacto que nos proporcionó Silvana Martínez, así que con quienes por supuesto estamos infinitamente agradecidos por su generosidad y por su compromiso con el trabajo social, ¿no? Y después con el resto de los colegas de nuestro distrito, sí, en una primera instancia nosotros lo que hicimos fue darle un marco institucional a través del Instituto 5, que es donde se dicta la carrera, la Tecnicatura en Trabajo Social, y el Colegio de Trabajadores Sociales de nuestro distrito, del que en ese momento yo era vocal. Así que, bueno, llevamos la propuesta para darle ese marco institucional y empezamos a convocar a los trabajadores y trabajadoras sociales que se desempeñaban en diferentes ámbitos y que estaban interesados, obviamente, de difusión a través de las redes, de los mails, para ver quién estaba interesado. Y después nos fuimos juntando con cada uno para explicarles de qué se trataba el proyecto y hacia dónde iba orientada la publicación de este trabajo, ¿no? Así es. Y una consulta, así como para saber, ¿cómo lo recepcionaron los colegas ahí en Pergamino? Digo, porque uno cuando se encarga el texto, digo, los piensas a ustedes desde ese lugar, digo, voy a dialogar con algunos autores que han escrito algo, pero digo, es diferente la cotidianidad en la localidad, digamos. Discúlpenme la ignorancia, yo nunca fui a Buenos Aires, pero supongo que debe ser así como una ciudad como Corriente, digamos, supongo Pergamino, donde más o menos todos nos conocemos, por lo menos los que vivimos en esas zonas, digamos, ¿no? Sí, no, la aceptación fue muy buena de todos los colegas. Ya te digo, por ahí la incertidumbre o quizás en algunos casos yo me considero también con la falta de práctica de escribir, fue ponerme a escribir un artículo, fue complicado en un principio, pero tuve una aceptación muy buena. Hubo algunos que no llegaron, pero habrá sido por falta de tiempo, pero la aceptación fue muy buena, el nivel me parece que es muy bueno del libro. No sé cuál. Sí, al principio, ya te digo, nuestra preocupación era que darle un marco institucional a este proyecto que era de nosotros tres convocábamos, y por ahí darle un marco institucional era importante para que el colega también se sienta seguro de que bueno, tenía un encuadre de todo ese trabajo. En ese momento teníamos muchas dudas porque la participación por ahí era un poco escasa, y bueno, y retomando un poco lo que decíamos hace un ratito, escribir es una práctica, es difícil, en muchos casos nuestra cotidianidad, en nuestro ejercicio profesional hace que se dificulte el hecho de sentarte a escribir, y es una práctica que tenemos que hacer generalmente fuera de nuestros horarios de trabajo, no está reconocido en ningún ámbito laboral, salvo en lo académico, la práctica de la escritura y de la producción de conocimiento. Entonces, eso dificultaba un poco, o nosotros teníamos miedo de que justamente no se pueda concretar por falta de tiempo. Sí quedaron afuera un montón de trabajadores y trabajadoras sociales que hubiese sido súper valioso su aporte en ese libro, pero bueno, que no llegamos por una cuestión de tiempos. Pero bueno, no, tampoco es el último, digamos, este es el primero. Así es, me parece que está bueno que nos cuenten esto porque los marcos institucionales también sirven para dar ese anclaje, digo, en la producción y que podamos debatir ideas y que podamos o disentir en las ideas que uno intenta transmitir también, ¿no? Y a mí, ya que los tengo a los dos, voy a preguntar cosas que a mí me pasaron con sus textos, digamos, ¿no? Con lo que han escrito. Eh, eh,
Uno de los estudiantes, porque acá en Corrientes también tenemos un instituto superior, es de nivel, sí, de nivel superior, no universitario. Hace 55 años, el año que viene cumple los 55, hace más de 30 se viene luchando por el pase a la universidad. Digo, ese es como todo un tema que después le quiero preguntar qué es lo que les pasa a ustedes en ese instituto, si tienen como los mismos debates o no. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, Juan, primero, uno de los estudiantes que leyó el texto me dijo a mí que quería saber qué es eso lo de descolonial. Digo, vos trabajás un texto, primero, ¿cuál fue la motivación de trabajar esa temática? Y que nos aclara un poco qué es lo descolonial y yo creo que es una categoría conceptual que no lo escuchamos como muy de seguido, por lo menos en nuestra formación, somos muy pocos los que hablamos de estas categorías, digamos. Sí, bueno, yo el artículo que escribí para ese libro puntualmente tenía que ver con trabajo social y diversidad sexual. En ese momento me encontraba desempeñándome laboralmente en el área de diversidad sexual e identidad de género del municipio de Pergamino. Entonces un poco fui el primer trabajador social en trabajar en esa área exclusivamente. Generalmente interveníamos los de otro servicio cuando ellos tenían alguna necesidad puntual de intervención de un trabajador social. Y me parecía interesante en ese momento, había que encuadrar teóricamente, metodológicamente la intervención del trabajo social en ese campo, y me parecía fundamental empezar a trabajar con algunas categorías analíticas que tengan que ver justamente con darle ese marco conceptual. Por supuesto que teníamos referentes del trabajo social que venían trabajando con la temática, como Walter, por ejemplo, o Claudio, que bueno, son colegas bueno, de Buenos Aires y de Córdoba, que venían trabajando con la temática. Y a mí me llamó un poco la atención también trabajar con esta cuestión del otro, del otro, cómo incluir esta categoría en el trabajo cotidiano y en la intervención. Entonces ahí es cuando empiezo a interiorizarme, también a través de Silvana un poco empiezo a introducirme en estas cuestiones teóricas del trabajo social emancipador, del trabajo social decolonial, que si bien es una categoría conceptual que se viene trabajando desde hace bastante tiempo, puntualmente desde la sociología, también es una categoría conceptual que se viene trabajando mucho desde el trabajo social y tiene que ver con un posicionamiento epistemológico necesario para la producción de conocimiento situado en el trabajo social. Entonces, por eso, para darle un viraje distinto a lo que se venía trabajando, introduzco esta categoría de lo emancipador, de lo descolonial y también de la perspectiva de la otredad, para darle un encuadre al trabajo con el colectivo LGBTIQ. Así es. Bueno, creo que le habrás contestado al estudiante que nos acercó la inquietud. Espero. Este, Esperemos. A mí me llamó mucho la atención porque además vos retomás algunos avances en la cuestión de derecho. Creo que eso lo marcás muy bien. Y además, no sé cómo le pasará a ustedes ahí en Pergamino, digo, acá en Corrientes, digo, es un tema difícil. Nosotros en Corrientes, digamos, el tema de la diversidad no es un tema que se aborde, digo, no es algo que vos lo encuentres en la cotidianidad o que tengas una oferta como para decir, bueno, yo quiero ver esto, quiero aprender esto, me quiero dedicar a esto. Y una de las cuestiones que yo había planteado en una de las conversaciones era que lo último que habíamos visto en Corriente eran los consultorios diversos. Y ahí se armó como una cuestión que también podría rozar lo de lo discriminativo, digamos, ¿no? Digo, ¿por qué alguien tiene que atenderse en un lugar diferente a todos los demás, digamos, siendo que todos somos iguales, digamos, ¿no? Me pareció muy interesante tu texto, Juan, porque lo planteas en clave de derecho, digamos, ¿no? De pensarlos a los sujetos en esa clave, ¿no? No sé por ahí qué comentarios tuviste vos
de la gente que, no sé por ahí si algún comentario que te haya llegado de la gente que leyó tu artículo, qué le pareció, no le pareció. Sí, en realidad nosotros, por supuesto que hay categorías que tienen que reverse constantemente. Yo creo bueno, eso que vos decías de los consultorios diversos, también es una categoría que hay para repensar o para trabajar. Es verdad que en clave de inclusión los consultorios diversos fueron necesarios, sumamente necesarios para empezar a trabajar con una cuestión sanitaria bueno, tenía como esta expresión en lo social también, en el hecho de la accesibilidad puntualmente de las compañeras trans y los compañeros trans que necesitaban un lugar de referencia donde no sentirse excluidos del sistema de salud. Yo hago como este paralelismo entre la ley y la práctica, ¿no? Bueno, tenemos como leyes modelos en un montón de aspectos de adquisición de derechos, como el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que es lo que planteo justamente, pero también hago referencia a las batallas. Todo eso a nosotros nos costó mucho conseguir. Y sobre todo cuando hablamos en ciudades tan conservadoras, por ahí por su ubicación geográfica o por una cuestión demográfica también. Creo que es un debate que ojalá en algún momento no existan los consultorios diversos y que todas, todos y todes nos podamos atender en cualquier lugar y que no recibamos el destrato o la negativa de atención al derecho de la salud por nuestra condición sexual o por nuestra orientación sexual. Así que creo que es un debate necesario. Pero para dar ese debate tenemos que instalarlo. Entonces por ahí es a través de estas publicaciones y a través de poder dejar sentado esto. Acá en Pergamino puntualmente no había ningún artículo ni ningún material que hable exclusivamente del trabajo social en diversidad sexual. Y creo que tiene que ver con esto de empezar a poner en agenda el hecho de hablar de una perspectiva, que es lo que yo retomo en ese texto, de la perspectiva disidente y la perspectiva de género, que parece algo tan como lejano, pero en realidad es pensar en el otro, justamente, en el otro. Así es. Hernán, me gustaría Sí. preguntar, después vuelvo con Juan, pero me gustaría preguntarte, vos hablas de las subjetividades en el artículo que escribiste, contanos qué te motivó a escribir sobre ese tema y después yo te hago algunas consultas que Sí, me sí. surgieron. Básicamente se me dio por escribir sobre el trabajo y mi experiencia en el trabajo que tengo todos los días. Yo trabajo mucho en territorio, en la Secretaría de Desarrollo Social, y me pareció importante el tema de la asistencia, las políticas públicas y la subjetividad de las personas y cómo el contexto las atraviesa. Me parece importante justamente cuando se crean políticas públicas de carácter universal, que me parecen muy importantes, pero muchas veces no contemplan la heterogeneidad del territorio de las personas que viven en él. Entonces me resulta importante la mirada del trabajador social para la construcción de estas políticas públicas y teniendo en cuenta obviamente qué le pasa a las personas que van a ser usuarios, si quiere decir una forma, de esas políticas. Me pareció importante escribir de ese lugar, más que nada porque justamente uno termina de estudiar, entra a trabajar y quizás se encuentra con un mundo que no lo ve en el instituto o en la universidad. Entonces me parece importante remarcar esa experiencia que uno fue adquiriendo con los años, que se fue haciendo desde la experiencia y desde la teoría también, tratar de unificar eso. Yo cuando leí tu artículo me llamó mucho la atención lo que se puso en el flyer, esa parte me tocó a mí, digamos, pensar en lo significativo y del artículo y me llamó mucho la atención esto, digo, ¿cuál sería el rol del trabajador social en el pensar cotidiano de las políticas para que llegue a la población
de la cual en líneas generales se piensa a un beneficiario en términos teóricos, digamos, ¿no? Porque digo, las particularidades no aparecen en el trabajo social cuando intervenís en el terreno, digo, ahí vos te encontrás, pero esto puede, no puede, digo, y ahí yo cuando leía tu producción, me llamó algo mucho la atención, que es que vos hablas de que los términos estadísticos o las cuestiones estadísticas no tienen que convertirse en un fin en sí mismo para el trabajador social. ¿Por qué decís eso? Pues digo, ¿por qué haces ahí como un llamado de atención a esa construcción del dato, digamos? No, bueno, es importante, pero me parece que hay que tratar de focalizar en el contexto y en la comunidad en la que se está. Yo te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el Pro Huerta. El Pro Huerta es un programa que reparte semillas para hacer huertas orgánicas en viviendas, con el fin de obtener, obviamente, o buscar la seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Yo no puedo, o por más que intente fomentar las diferentes huertas en viviendas o en familias que quieran ser productoras, si esa familia no tiene o territorio o espacio físico para hacer la huerta o acceso al agua, algo fundamental o elemental como eso. Entonces me parece que el hecho de focalizar, hay que tener en cuenta las estadísticas, ver si el programa funciona, pero a su vez tratar de determinar justamente es ese hilo fino entre el acceso que se tiene o no de la familia a servicios básicos o a estos programas. No sé, me enredé un poco, pero no sé si se entendió más o menos. No, está bien, te estamos siguiendo el hilo conductor de la conversación. Juan, a mí me gustaría preguntarte, o a los dos, cualquiera, digo, uno cuando lee el texto se encuentra que los capítulos están diseñados por cuestiones. ¿Cuál fue la lógica de esa construcción de ese texto? Y un poco tenía que ver con, nosotros lo que planteábamos en una primera instancia era en poner lo social como cuestión y abordar y que el hilo conductor de todos los artículos que presentaban los y las colegas tengan como hilo conductor justamente la cuestión social y la intervención social, y así abordarlo desde el término de las cuestiones, ¿no? Por eso es que se puede encontrar en los diferentes artículos y en el pasar de los capítulos diferentes sistematizaciones o producciones de trabajadores y trabajadoras sociales que tienen que ver con su ámbito laboral, con su campo de intervención profesional, ya sea en el área de salud, en la educación, en diversidad, en asistencia, en justicia. Entonces, por ahí nos parecía atractivo esto de trabajar cuestiones, ¿no? De poner en la escena las cuestiones que nos inquietan y que nos interpelan como profesionales, y que tenían una relación, por supuesto, directa y fuerte en cuanto a lo político también, de abordar lo social como cuestión. Sí, y que justamente el libro tiene eso, una variedad de artículos terrible, colegas que trabajan en diferentes lugares, eso es muy bueno también. No es que son colegas de desarrollo o colegas de la justicia, sino que hay una variedad importante y está bueno Y para ver además, el trabajo. sí, Hernán, yo pensaba en la lógica de la docencia, porque es en el lugar donde hago mis actividades, y además que es un libro súper recomendable, porque el otro día me decía uno de los estudiantes, no leí, necesito leer sobre tal cosa. Entonces uno cuando ya pasó por la lectura del texto, digo, mira, en tal lugar hay un artículo que puede ser muy interesante, te puede servir por lo menos como puerta para abrir más o ampliar más la mirada. Y en ese sentido, coincido con ustedes. A mí me parece que plantearlos en cuestiones, en diferentes cuestiones y en temáticas diferentes, a uno le permite poder, por lo menos esto, ¿no? Digo,
pensarlo como el inicio de algo que a vos te pueda llamar la atención. Y a mí me llamó la atención, aparte de leerlos a ustedes y al Matías, que también él, bueno, en la salud mental escribe como muy bueno. Y yo cuando él mandó su artículo para nuestro libro, hace como un juego de esto de semántico de lo social como cuestión. Y cuando leí el artículo que escribió en el texto de ustedes, que lo compilaron, digo, ah, mira, esta es como una continuación de las ideas como que viene desarrollando, ¿no? Digo, cuando uno puede hacer ese rastreo en los autores, va entendiendo la lógica que propone dialogar el autor. Y en ese sentido, yo supongo que ustedes habrán leído sus producciones y la producción de los colegas. A mí me llamó dos textos que voy por ahí, digamos, voy a comenzar con dos. Uno es el de Claudia Vigo. El de Claudia Vigo me parece que es un texto donde aborda lo macro social, hace un análisis muy crítico. Yo creo que tiene como tintes de marxistas, digamos, me animo a decir eso. Y uno, claro, yo no la conozco a la autora, digamos, ¿no? Entonces me tengo que rastrear a ver, digo, por dónde va la autora. Y la primera relación que hice es, tiene una escritura no escribe igual, por supuesto, pero tiene una escritura muy parecida a la de Susana Malacalza, dije yo así, que es a la autora que más he leído, digamos. No sé a ustedes qué les pasó cuando leyeron su artículo. Y a nosotros nos pasó que todo esto empezó por una iniciativa de trabajar la participación y la producción de conocimientos y la escritura en el trabajo social y terminamos descubriendo con el transcurso del tiempo cosas nuevas todo el tiempo, como por ejemplo esto de conocernos desde otro lugar. De repente yo trabajaba con Hernán, y lo estaba conociendo a través de las hojas de un libro, a través de lo que, y no sé, me lo imaginaba escribiendo el artículo, no sé, pasaban cosas como muy movilizantes porque, como vos decías, son ciudades relativamente chicas, acá nos conocemos, todos los colegas nos conocemos con todos, entonces era interesante eso, justamente. También esto el artículo de Claudia es un artículo muy rico también en cuanto a lo político, tiene una perspectiva política que es fundamental y también se intentaba un poco esto, generar este espacio de libertad donde uno pueda expresar sus ideas, por supuesto fundamentado desde el trabajo social, y creo que con el artículo de Claudia pasa un poco eso. Aprovechamos a saludarla, capaz que nos esté viendo. Es parte de la comisión del Colegio de Trabajadores Sociales, así que es muy rico en todos los sentidos. No había prestado atención en esta similitud en la escritura con Susana, pero sí, nos pasó un poco eso, conocernos todos desde otro lugar. Con Andrea Sinkovic también, que bueno, es una colega con la que comparto la docencia, también leerla, lo rico de leernos entre nosotros y conocernos desde otro lugar, yo creo que lo social como cuestión nos aportó eso. Poder expresar un montón de ideas en cuanto al trabajo cotidiano que se nuclean ahí, que nos permiten conocernos desde otro lugar. Así es. Yo lo que pensaba, cuando lo primero que busqué en su texto es, digo, bueno, ¿cuáles son las referencias de estos a los que voy a leer, digamos, ¿no? Y primero venía con una lógica de encontrarlos en un apartado, digamos, donde más o menos me clarifiquen por dónde va su biografía sintética. Y después me los encontré como en chiquitito al pie, la nota al pie, digamos, ¿no? Que los identifica y pensaba en, cuando leí tu artículo, Juan, qué raro que no escribió sobre metodología de la investigación, dije, porque, digo, si también trabaja en la docencia, generalmente uno tiende a hacer eso, digamos, ¿no? Digo, así como vos, así como Hernán, que escribe sobre sus propias prácticas,
Me llamó como la atención eso. Y, Yo en ese momento estaba trabajando en diversidad, por lo tanto quería trabajar, escribir un artículo que conceptualice un poco mi trabajo, mi intervención en ese ámbito, ¿no? Y por ahí la docencia y lo metodológico estaba un poco encubierto de alguna manera perdón, me estaba sonando el teléfono. Estaba encubierto en esto de la producción de conocimientos, en cómo incentivar a los trabajadores y trabajadoras sociales a escribir, que por ahí es un poco lo que intento fomentar desde la cátedra. Lo que intento transmitir un poco es esto, de la producción de conocimiento o la sistematización de prácticas. así es. Así que, Hernán, te hago una consulta, atender nomás, Juan. Te hago una consulta. Em, ¿Cuál sería el aporte que hacemos los trabajadores sociales en esas políticas sociales que vos decís así? Digo, uno cuando lee el texto dice, bueno, hay que empezar a tener en cuenta las particularidades de los sujetos que son beneficiarios de esas políticas. Digo, ¿qué tenemos que decir ahí entonces a las políticas o de qué lugar tendríamos que proponer algunos cambios que encontramos en terreno? Digo, aparte de escribir y debatir y estas No, cosas. yo creo que nos tendrían que consultar y participar en la construcción entera de la política pública que se va a establecer. Me parece que nuestra mirada es fundamental, ya te digo, por territorio, por teoría, tratar de llevar esa teoría a la praxis y el contacto cotidiano que tenemos con nuestro trabajo me parece muy importante. Yo creo que hay políticas públicas muy buenas y hay otras que por ahí se pueden mejorar desde la mirada del trabajo social, eso sin duda. Así. Les hago una consulta que están preguntando acá la gente que nos está viendo, eh, que dice que una de las falencias que existen desde la academia es que pocos docentes incentivan a los estudiantes a sistematizar y adquirir el hábito de la escritura y promover un tipo de aporte, digamos, al trabajo social. ¿Cómo ven ustedes esos? Digo, cómo los encontró primero ustedes escribiendo? Me gustaría saber esas motivaciones a cada uno y digo, y después eso, bueno, cómo podemos transmitir a los demás colegas también para que se animen a escribir. mirá, había tenido, bueno, con Matías, que, bueno, es la tercera pata de este trípode de compiladores. Tuve la posibilidad de hacer nuestro trabajo final de grado cuando hicimos la carrera. Y ese trabajo final, que era sobre salud mental, que es el campo en el que se desempeña Mati eh, actualmente, nos lo publicaron en España. Eh, sí, nosotros analizábamos el dispositivo de hospital de día de salud mental en función de la sanción de la ley de salud mental y fue como muy motivador para nosotros eso, que también fue un poco lo que nos generó esto de, bueno, nos publicaron algo en España y todavía no publicamos nada en Argentina. Y también tenía que ver un poco, yo ya era docente, todo el tiempo estaba incentivando a las y les alumnos a que escriban, a fortalecer la escritura, porque, como decíamos, es una práctica que requiere de mucho entrenamiento. Y digo yo, y bueno, pero tampoco hay tanto escrito por su docente. En mi caso puntual y particular, creo que nosotros como docentes y como trabajadores sociales ya egresados y actualmente desempeñándonos profesionalmente, y en el caso nuestro también, que formamos parte de la conducción del colegio profesional, creo que nosotros tenemos que dar ese ejemplo y motivar a que los alumnos quieran producir también y plasmar sus ideas, que es un poco lo que pasó con las y los colegas de Pergamino. Claro, lo que me parece a mí también es que esa motivación, que hay que fomentarla todo el tiempo, del instituto, entre colegas, también tiene que tener un lugar donde se pueda canalizar. Lo que nos pasaba también es que no dijimos, vamos a tratar de armar unos artículos con el libro y al principio no teníamos mucha idea cómo hacerlo, empezar de cero es muy difícil. Yo creo que también el hecho
de tener la oportunidad de invitar a colegas que escriban, también facilita esa motivación a escribir. Me parece que encontrar el lugar también es importante, y no sé si en este momento, en Pergamino, bueno, salvo por el libro nuestro, valga, no es que me quiera hacer, no queremos hacer propaganda, pero no hay otro de Pergamino, hay muy poco. Claro. Yo cuando leí soy muy autorreferencial, así que pido disculpas, pero yo cuando leí su libro me hizo acordar mucho a los primeros libros que nosotros habíamos publicado acá para la provincia, nomás era como una editorial que es provincial, y le comentaba a otro colega que es Lucio, que es el que nos ayuda con un poco con la difusión y con el armado de la difusión de la actividad. Le comentaba que me hizo acordar mucho a nuestros textos cuando también empezamos y no sabíamos para dónde, cómo, con quién, y después el trabajo que no sé cómo lo habrán vivido ustedes, esta persistencia, le digo yo, de conversar con los colegas, animarlo a los colegas y decirle a los colegas que lo que menos vamos a hacer es, nosotros no vamos a criticar su escritura si queremos publicar justamente, digamos, serán los otros colegas quienes dirán algo, digamos, de lo escrito o se pondrán a debatir con ellos de lo que han expresado en sus escritos. ¿Cómo lo vivieron ustedes a esa parte de armado, de tener un poco de paciencia también, porque los demás tienen sus propios tiempos, digo, ¿cómo lo vivieron ustedes a ese proceso? Primero, retomar un poco eso que decía Hernán de generar espacios. Acá en Pergamino habían escrito muy pocos colegas. En formato libro hay una sola publicación que es del ámbito de salud, del trabajo social hospitalario, donde 3 colegas escribieron ese libro y tenemos ese antecedente, pero no estaba generado el espacio para uno referenciarse en ese sentido. Creo que nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, crear ese espacio, generar esa apertura, y después ya estaba, o sea, una vez que eso estaba generado, lo único que quedaba era el trabajo de compilar, que parece que no, pero es un trabajo muy difícil, por esto que vos decías, de los tiempos del otro, de cómo sincronizar los tiempos de todas las personas, y sobre todo cuando había un marco más formal, que era cuando nosotros ya habíamos charlado con la editorial, que ya tenía una fecha para entregar, ¿viste? Había otras cuestiones que se ponían en juego. Nosotros lo vivimos con mucha, como todo lo que hacemos, con mucho compromiso por el trabajo social, y nos tomamos este trabajo que decíamos al principio de juntarnos con cada colega para contarles de qué se trataba. Todo el tiempo estaban abiertos nuestros teléfonos, nuestros mails para todo tipo de consulta que tengan para hacernos. Sobre todo también para acompañar, porque nuestro trabajo era acompañarlos, y que esto, a ver, nosotros hoy estamos de alguna manera representando a todos los colegas y todas las colegas que escribieron en ese libro, pero no es un libro nuestro, era una construcción colectiva, era un trabajo colectivo, y es el libro de todo Pergamino y de todo Colón, que era el distrito, y nos enorgullece mucho de repente estar hablando con alguien de la provincia de Corrientes, donde llegó nuestro libro y donde se pudieron trasladar todas nuestras experiencias profesionales que en muchos casos se comparten. Así que, nada, es un poco eso, ¿no? Fue el trabajo de hormiga de ir pensando, repensando, buscándole la vuelta, charlando con los colegas y motivando la escritura, que por supuesto fue uno de los desafíos más grandes que tuvimos con lo social como cuestión. Yo quiero preguntarles o transmitirle la inquietud. Digo, si les cambió algo, le han interpelado desde otros lugares, porque por ahí la gente piensa que, viste, que uno que escribe vive en una nube, no sé en dónde,
te hablan difícil, no sé si les pasó a ustedes eso, digamos, de que se hayan contactado, preguntado, eh, orientado o pedir orientación, porque digo, también en las representaciones de los sujetos sobre la gente que escribe, es como que creen que dominás toda la temática de lo que vos estás desarrollando, digamos, ¿no? Digo, ¿le ha pasado eso? Más allá de la presentación que yo he visto por ahí en las redes de ustedes que lo han presentado al libro y se nota que fue como muy cálida la presentación en sociedad de ese texto. No, nosotros ya te digo, lo vivimos siempre con mucho compromiso y sí, es verdad, fue muy cálido la presentación, sobre todo porque culminaba, o sea, largábamos lo social como cuestión a que empiece a caminar solo, como que lo soltábamos y el libro empezaba a andar. También se publicó en una editorial que también es de otra provincia, entonces de repente nos empezábamos por supuesto que nos interpeló en todos los sentidos, desde eso que decíamos hoy de conocernos desde otro lugar, desde la escritura, de repente nos estábamos leyendo. Eh, y no sé, a mí puntualmente, no, a los tres, porque lo hemos compartido por mensajes, qué sé yo, no sé, estábamos mirando Facebook de repente y veíamos que nuestro libro estaba en otro lugar que no conocíamos y un colega al que tampoco conocíamos con nuestro libro en la mano. Y también nos pasaba eso con colegas de acá de Pergamino, subir una historia con nuestro libro en la mano leyéndolo, y nos parecía, por supuesto que nos interpelaba en todos los sentidos. Y creo que un poco fue eso. Que como fue una construcción de todos y todas, creo que tenía que ver con eso, ¿no? Por supuesto que nos interpeló en todos los sentidos. Yo hoy les interpelaba sobre el debate que hay a partir de la ley federal de la formación universitaria. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo transitan ahí en Pergamino? Porque acá en Corrientes es como bastante, digo, polémico el tema. Hay como bandos en el colectivo, hay gente que sí, hay gente que no, digo, hay como pujas de intereses. eh, y uno tiene por ahí posiciones tomadas. Yo creo que la formación, sea universitario o de nivel superior, es formación, digo, después cada uno irá en ese camino perfeccionándose en lo que le guste. Pero hay también, pienso, no sé qué le pasa a ustedes chicos, esta construcción, esta representación social de que todo lo universitario nomás es bueno y todo lo demás no es tan bueno, digamos. Bueno, yo creo que eso, ahí me sale el profe de metodología, tiene que ver con una absolutamente positivista, con tiene que ver con este estatus científico, intelectual que otorga la universidad. Yo creo que no hay que correr el debate de la cuestión de nivel superior sí, nivel superior no, universidad sí, universidad no. Creo que ese no es el debate. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de contar con una ley federal que aúna criterios en toda la República para el ejercicio de la profesión y fue, yo seguí muy de cerca cómo fue evolucionando hasta la sanción de la ley, ¿no? Y creo que tiene que ver con una apertura del crecimiento de la profesión y de la jerarquización de la profesión que no tiene que ver con si nivel superior sí o no. Tiene que ver con jerarquizar una disciplina de las ciencias sociales que es sumamente necesaria y que necesitamos estar formados. Y creo que poner en tela de juicio la formación de los institutos. A ver, yo salí, me egresé con mi título de trabajador social de un instituto superior de formación docente y técnica. Hernán también, después tuve la posibilidad de hacer, tuvimos los dos la posibilidad de hacer la licenciatura, y bueno, creo que tiene que ver con el transcurrir y de la formación, ¿no? No hay por qué renegar de eso, pero bueno, creo que sí estamos en un momento en donde hay que empezar a plantear, aunar criterios de formación de los trabajadores sociales en ese sentido. Y creo que la formación de grado lo que tiene es una apertura por ahí
mucho más en ese sentido del trabajo desde lo académico. Es otra estructura académica también. Entonces, creo que no hay que renegar, creo que hay que pensarlo en términos de que esto nos sirva para jerarquizar la profesión, que es el fin máximo de la ley, y creo que es por lo que todos trabajamos y militamos el trabajo social, por hacer de esta maravillosa profesión algo más jerarquizado, que eso se traduzca en nuestra formación y también en las condiciones laborales que tenemos posteriormente cuando empezamos a ejercerlo. Así es. Les quiero transmitir algunas cuestiones. Acá, por ejemplo, el profesor Mariani dice escribir conlleva cierta crítica y resistencia por parte del colectivo profesional. Leo es un estudiante, está ahí también ya terminando, dice cómo recepcionó la academia la propuesta de la intervención desde una perspectiva de género, o notan si hay resistencia en esa mirada. Supongo que es para vos, Juan, y esa pregunta. Este, sí, Sí, creo que hay que poner en agenda estas cuestiones y que solo nos vaya interpelando un poco también. A mí, puntualmente, por el artículo, y creo que bueno, a todos los que hayamos escrito sobre diversidad o disidencia, creo que nos pasa un poco lo mismo. Eh, no me generó resistencia desde la academia. Al contrario, creo que si uno lo hace desde el lugar de fundamentar teórica y metodológicamente lo que está planteando, no hay resistencia. Y si la hay, también está bien, porque es justamente lo que estamos provocando, es interpelar a ese otro en función de lo que nosotros estamos planteando, de la idea que queremos transmitir. Y creo que si eso pasa es porque estamos logrando lo que queremos, que es interpelar al otro, que surge y se instale este debate. así es. Para los minutos finales, no le puedo hacer algunas preguntas que están haciendo acá. Dice, tienen que venir a Corriente, a estos dos hay que traerlos. Bueno, nosotros tenemos ganas de que ustedes en algún momento vengan. No sé si los tres o los dos o cómo se combinen, digamos. Pero bueno, seguramente va a ser como una buena oportunidad para seguir dialogando. Comentarles que mucha gente ha estado mirando del Paraguay, mandar saludos. Gente de Ecuador y Colombia también han pasado por este vivo. Y, y la verdad que quiero agradecerles su predisposición y sus tiempos, porque yo sé que están en actividad laboral. Y la verdad que este libro me parece que es un texto que, eh, por lo menos es mi opinión, que a los que estamos en docencia nos sirve, es muy recomendable, digamos, ¿no? Es como para tenerlo en cuenta y para sugerir a los estudiantes, es una lectura fácil, no es una lectura difícil, digo, en términos de narrativas. Y la verdad que es un texto que a mí me emocionó mucho, me gustó mucho, así que bueno, felicitarlos, supongo que deben tener o deben estar pensando en algún lo social como cuestión 2 o algo así, yo creo que da para eso, pero no sé qué dirán ustedes. Sí, Sí, por bueno, supuesto. sí. Nosotros después de haber, cuando hicimos la presentación del libro, hubo muchos estudiantes de trabajo social que, bueno, de repente estaban comprando el libro, nos pasaba un poco eso. Bueno, todos fuimos estudiantes, todos pasamos por las dificultades económicas de ser estudiante y de esta no independencia económica. Y no sé, alumnos míos que me decían, yo el fin de semana que viene no voy a salir así puedo comprar libros de ustedes, y cosas así que creo que dejaron sentado esto de muchos colegas también que después, qué lástima que no pude participar, entonces la posibilidad siempre está abierta. De hecho, bueno, tuvimos algunas cuestiones medio complicadas en cuanto a lo laboral, de cambios de laburo, yo puntualmente que cambié de laburo, entonces mis tiempos se acotaron un poco y bueno, después empezó a pasar lo del COVID-19, que también nos dificultó el contexto en general.
pero bueno, sí, por supuesto que hay ideas y propuestas, así que sí, vamos a seguir trabajando, incluso desde nuestras funciones como comisión del Colegio de Trabajadores Sociales, vamos a seguir trabajando por seguir generando estos espacios de encuentro y de reflexión del trabajo social que son fundamentales, y sobre todo en este momento que hoy nos interpela y que nos ha cambiado tanto como profesionales, donde lo social se pone como cuestión indispensable para el abordaje de las políticas públicas, para afrontar una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, y donde los trabajadores y trabajadoras sociales tenemos un rol fundamental. Así que sí, va a haber continuidad de esto. Dicen que es difícil, que se nos hace y qué necesario es la producción escrita en el trabajo social. Yo creo que es así como para abrir espacios de debates y de intercambio de ideas. Nada más que agradecerles, renovar Ariel Sanabria, un docente de San Luis, nos chicanea siempre diciendo que el año que viene va a ser un hervidero corriente porque queremos traerle a todos los que le leemos nosotros, ¿no? Así que renovar este compromiso de que en algún momento podamos estar dialogando en la presencialidad acá en Corrientes, no sé si ustedes conocen, No, no. pero la verdad que estaría como muy interesante poder, digo, venir los dos o venir los tres, o bueno, túrnense, para seguir debatiendo y dialogando y que los estudiantes, más que nada, por lo menos es la perspectiva que tenemos nosotros, puedan dialogar con ustedes que escriben o que están proponiendo un diálogo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, no, nosotros de parte de los tres, agradecerte a vos, Darío, y a Lucio por este espacio necesario que crearon y que pudieron continuar durante esta pandemia, que fue un lugar de encuentro muchas veces para colegas de todo el país, y creo que, y bueno, y también de Latinoamérica, porque por lo que estabas diciendo también hubo mucha gente de países hermanos, y eso está buenísimo. Por supuesto, agradecer esta posibilidad de poder promocionar el trabajo que nosotros hacemos desde acá, este libro que es un libro de colectivo que promueve ideas y que bueno, no está cerrado a que sea solamente de pergamino, sino bueno, que pueda llegar a todos y todas, y que pueda seguir generando como esta iniciativa y generar este espacio de la escritura, y bueno, y como nosotros pudimos hacer lo que se puede hacer en cualquier lugar. Así es. Acá Que dicen bueno, los estudiantes por que Acá dicen los estudiantes, los correntinos son muy cholulos, o sea que cuando ustedes vengan que van a ser estrellas, más o menos por ahí va la cosa, que se preparen para la foto, los abrazos y los besos. Decirle a la gente que va a quedar grabada la entrevista en la plataforma y que el texto se lo pueda adquirir en forma online. Digo, uno lo puede pedir, se lo envía, la editorial Endija te lo envía a todo el país, digo, así lo hemos pedido nosotros, que estábamos como ávidos de leer, digamos, y de saber de qué íbamos a hablar. Y bueno, mandarles saludos y abrazos virtuales. Bueno, ahí dicen también desde Uruguay les estamos escuchando, así que a todos, chicos, muchas gracias. La verdad que solo palabras de agradecimiento, ¿no? No, bueno, gracias a vos por la entrevista. Como reitero, como dijo Juani, me parece un espacio muy importante. Me parece importante que haya gente de otros países escuchando también. Nosotros proponemos siempre un trabajo social con bases en Latinoamérica, que es lo que nos mueve, no es nuestro contexto. Entonces, bueno, eso me parece importante y bueno, hay que seguir construyendo. Me parece que el trabajo social es una construcción constante. Y bueno, nos golpea la pandemia, un montón de falencias que tiene nuestra Latinoamérica, pero que a su vez siempre pudimos sobreponernos, y yo creo que hay que fomentar eso, fomentar el trabajo social latinoamericano. Así es. y Así es. emancipador, y así Emancipador, van. claro.
Sí, es como una palabra muy recurrente en el libro y creo que Silvana tiene como mucho que ver ahí. Bueno, sus textos son como de paso obligatorio para todos, digamos, así que sí, la verdad que estamos muy contentos en Corrientes de presentarlos, por lo menos en la virtualidad, de conocer a los autores que leemos, de mostrar sus producciones y sus libros y bueno, seguramente felices en algún momento de tenerlos con nosotros. Así Sí, que además nos dijeron que en Corrientes hacen buenos asados, no sé si... sí, ¿Visita? no, asado, chipá, digo, una costanera, a todo el mundo le gusta la costanera, digo, esas son como cosas así obligadas, digamos. Pero Y no, bueno, no, por supuesto que cuando terminemos con esto, con esta situación difícil que estamos atravesando, eh, vamos a ir y vamos a estar compartiendo esta experiencia y tal vez muchas experiencias más con ustedes y que bueno, nosotros podamos traernos muchos aprendizajes de allá también. Así que bueno, gracias y nos veremos pronto. no, y lo último que quiero decir es que los encuentran a ustedes tres activos en las redes, que son muy accesibles, que uno puede consultar. Seguramente ustedes en algún momento van a poder evacuar algunas dudas que le estén preguntando, algunas inquietudes, así que bueno, así lo hemos hecho nosotros. Así que les animo a quienes lean sus textos, su bibliografía que se anime a interpelar a los actores que están hablando en primera voz, digamos, ¿no? Sí, por Sí, supuesto, sí. sí. Así es. Bueno, le mando un saludo virtual. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Chao, gracias. Nos vemos, un abrazo.